Intro. Correcto, amigos, yo esto lo hago para divertirme, como dice Residente, y es que hoy os traigo un vídeo, no esperéis ordenador, os traigo un vídeo un poquito más filosófico de lo normal. No sé quién de vosotros va a llegar hasta el final, pero creo que puede ser muy interesante. Vais a tener que ver solamente mi jepeto, y es que hoy os voy a contar de dónde vengo, cómo ha sido la evolución de Processing Raw hasta ser lo que es ahora, cuál es mi situación actual y cuáles son mis sentimientos para con la fotografía a día de 4 de enero del 2024. Llevo tiempo pensando en hacer este vídeo, desde alguna charla que he tenido muy filosófica con mi buen amigo Iván Ferrero, pero la verdad es que no he encontrado el momento, no he encontrado la motivación, y precisamente ayer, día 4 y es día 5, ayer publiqué un reel, publiqué una fotografía en la que había algo de relleno generativo con Photoshop, y ha sacado mucho picorcito, ha sacado lo mejor y lo peor de muchos de vosotros, y ha servido un poco de catalizador para hacer este vídeo. Los que me conocéis sabéis que a mí me gusta mucho una polémica, disfruto ahí más que un gorrinillo en el barro, pero hay que reconocer que esos comentarios me han dado que pensar, en cómo y por qué empecé, y cómo y por qué sigo relacionado con la fotografía, y en qué situación me encuentro ahora. Bien, ¿de dónde vengo? Esto posiblemente muchos lo sabréis, los que me seguís desde el principio, pero para los que no puede ser bastante interesante. Lo primero de todo, toca hacer un pequeño rewind y ver de dónde vengo. De este jovencito sin barba. Todo empieza Processing Raw en 2013. Lo he contado muchas veces, pero creo que es bastante interesante. Todo empieza en 2013, cuando junto a mi mujer hago un viaje fotográfico a las Islas Lofoten. Un viaje fotográfico porque yo ni planificaba ni nada, simplemente iba de viaje y me llevaba la cámara de fotos. En aquella época solamente tenía una fotografía que había visto en algún foro que quería hacer, una fotografía muy típica de Hamnoi, con las casitas esas rojas de pescadores. 2013, casi prácticamente nadie iba a las Islas Lofoten, nadie iba a Islandia. Y allí me planté yo con mi cámara. En todo el viaje fue la única fotografía que más o menos planifiqué un poco. Me tiré haciendo una foto de larga exposición con los filtros de densidad neutra, el trípode. Estuve 10-20 minutos haciendo la fotografía, esperando a que las nubes estuvieran. Mi mujer, pues dando vueltas con el móvil, hacía una fotografía con el móvil que había en aquella época. Hice un par de fotos y cuando acabé, hice la foto, la vi en la cámara y dije, wow, esto es lo que yo quiero, esta es la fotografía. Se la enseñé tu ilusión a mi mujer, y mi mujer, cuando la vio, me dice, pero Antun, si la mía es mejor. Cogió la que había hecho ella con el móvil, me la enseñó, y obviamente yo estaba disparando un archivo RAW, que es el que podéis ver aquí. Mi mujer tenía una fotografía ya editada del móvil, y era más visualmente atractiva esta. Yo sabía que mi foto era mucho mejor, porque yo tenía ya cierta experiencia y sabía la potencia que tenía un archivo RAW en convertirse realmente en una fotografía muy buena. Y ahí me di cuenta de que la gente, cuando empieza en fotografía, no era capaz de identificar esa potencialidad, ¿vale? ¿Qué es lo que nos podía ofrecer un buen archivo RAW, y sobre todo cómo identificar un buen archivo RAW para que luego con ese revelado RAW pudiéramos conseguir la fotografía perfecta? Por aquella época seguíamos con absoluta fidelidad a un montón de fotógrafos, que todavía seguimos y veíamos sus fotografías ya finalizadas, pero nunca veíamos el archivo RAW. Así que dije, joder, Antun, ¿por qué no, en vez de enseñar las fotografías finalizadas, enseñas los archivos RAW? Que por aquella época no se hacía nunca, jamás, eso era un secreto. Enseñas los archivos RAW, enseñas cómo es el procesado, y así la gente va a poder identificar de una fotografía final más o menos buena, a algunos les gustaría y a otros no, cómo era el archivo RAW, y así cuando la gente empiece y vea su archivo RAW en cámara, sepa qué es lo que tiene y sepa hasta dónde puede llegar. Bien, pues así surgió todo. Así empecé a hacer pequeños tutoriales, pequeños mini cursos en el 2013, en el 2014, empezando a hacer fotografías en un blog que me hice, en la época de los blogs, en las que yo básicamente lo que hacía era compartir el antes y el después de todas mis fotografías. Compartía el antes, compartía el después, compartía la localización y compartía el procesado que había hecho. Esto, si os dais cuenta, es un poquito el germen de lo que hay en 2024 en Processing Raw. Compartir absolutamente todo. Por aquella época, como digo, era absolutamente tabú, no solo compartir el RAW, sino compartir localizaciones. Lo sigue siendo por ahora. Como digo, a esos posts pues le siguieron algunas tutoriales de Color Efex, tutoriales escritos, todo escrito, tutoriales de cómo procesar una fotografía con Photoshop, tutoriales de Camera Raw, tutoriales pequeños de Adobe Lightroom, y así surgió también en blog los dos monográficos que mayor éxito tuvieron, que fueron el monográfico de máscaras de luminosidad, en el que
yo aprendí cómo funcionaban las máscaras de luminosidad en una época en la que muy poquita gente las utilizaba. Bebí muchísimo de Tony Kuiper y ahí empezó mi relación con Tony Kuiper. Hice un monográfico de 3 o 4 capítulos, no recuerdo, de cómo crear, cómo utilizar y cómo aplicar máscaras de luminosidad en vuestros procesados. La verdad es que funcionó muy bien. Y a eso le siguió otro monográfico que fue brutal, que fue el de los filtros de densidad neutra. ¿Qué tipos de filtros de densidad neutra había? ¿Cómo utilizarlos en el campo? Con efectos, con ejemplos prácticos. Y dónde y qué tipos deberíais y podíais comprar. Esos dos monográficos, la verdad es que me lanzaron al absoluto estrellato. Compartía todo en Facebook. Era la época de los blogs, la época de Facebook. No había YouTube. Y así llegó un momento, estuve cerca de un año y pico, desde 2013 hasta 2015, creo que fue exactamente en 2015. Ahí lo tengo, cuando creé mi primer vídeo de YouTube, un tutorial, que no he vuelto a ver, de cómo editar fotos con el teléfono móvil. Un tutorial en el que solamente salía mi voz, en el que había una intro de 45 segundos, que no había vídeo que se la fumara. Y bueno, ahí le tenemos, con unas 30.000 visualizaciones. Hola amigos de Processing Raw, bienvenidos a esta nueva sección de videotutoriales que inauguramos hoy pues con este vídeo en el que, como digo en el título, pretendo que todos seáis capaces de mejorar las fotografías que hacéis con vuestro teléfono móvil en 3 sencillos pasos. En menos de 30-40 segundos seréis capaces de tener unas fotografías. Y de ahí empecé a subir vídeos prácticamente de manera quincenal, luego de manera semanal, poquito. Luego realicé un vídeo, el segundo que hice fue el de cómo recuperar cielos quemados con Adobe Lightroom. Ojo, 85.000 visualizaciones. Y así creé ese monográfico completo de máscaras de luminosidad que había hecho en texto, pues lo pasé a vídeo. Dije, ¿por qué no hacerlo en vídeo? No se me veía la cara, que yo creo que fue uno de los grandes motivos del éxito. Así estuve, ojito, 2 años sin que se me viera la cara, simplemente la voz, en lo que yo hacía vídeos haciendo, pues, pequeños trucos de Lightroom, pequeños trucos de Photoshop, muchísimos, lo recordaréis, procesados completos y revelados completos en Adobe Lightroom o en Camera Raw, desde el archivo Raw hasta la edición final, que funcionaron muy bien y ahí están todos con sus 25, 35, 40.000 visualizaciones, incluso cerca de 100.000 visualizaciones, 2 años sin que se me viera la cara, hasta que en junio del 2017, creo que fue, 2 años después de empezar, pues realicé lo que hasta día de hoy ha sido la serie más vista en la historia de Processing Raw. ¿Sabéis cuál es? La de la Vía Láctea. Hoy vamos a aprender cómo tomar fotografías espectaculares de la Vía Láctea. Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en Processing Raw. Ya sabéis, vuestro canal de YouTube, vuestra página web, vuestro consultoría sentimental, vuestra gestoría, prácticamente cualquier cosa, ya sabéis que podéis preguntarme lo que queráis, pero siempre de procesado fotográfico, Adobe Photoshop y Adobe Lightroom fundamentalmente. Una serie de tutoriales que empecé en casa y acabé en el campo rompiendo una cámara y rompiendo una lente, en el que os enseñaba cómo fotografiar la Vía Láctea en el campo. Casi 750.000 visualizaciones después. Si alguien ve ese vídeo ahora, creo que se va a dar cuenta de que ha envejecido muy bien. ¿Por qué ha envejecido muy bien? Porque, si os dais cuenta, lo que ahí hacía era todo eso que yo compartía en texto, en los blogs, lo pasé a vídeo y compartía cómo hacer una foto en el campo, que es exactamente lo que sigo haciendo ahora en processingraw.com con muchos más medios, porque ahora tengo el Atomos para poder grabar y que veáis desde dentro de la cámara. Ahí lo que hacía era ir grabándome y explicando cómo hacer una fotografía en el campo. Me fui cargado con la mochila al campo, estuve haciendo la fotografía por la noche, se me rompió la cámara y se me rompió la lente, y todo eso lo pudisteis ver en un monográfico que, bueno, funcionó muy bien, y a partir de ahí fue cuando ya empecé a hacer vídeos en YouTube en el que a mí ya se me veía, ya era una persona bastante más familiar para muchos de vosotros. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en Processing Raw. Ya sabéis, la casa del revelado fotográfico, vuestro canal de YouTube favorito dedicado al procesado fotográfico. Creo que vídeos que sirvieron como catalizador para uno de los proyectos que más guardaré siempre en el corazón, que es el proyecto de Fotografía sin Límites 1 y 2.
sin límites en esta segunda edición. Junto a grandísimos amigos como Javier de la Torre, junto a Mario Rubio, Víctor Gonzalo, Jesús García Flores e Iván Ferrero, que lo pasamos espectacular durante 2 años fotografiando por todo el mundo fotografías. Realmente la popularidad que tuvimos ahí creció bastante. A la gente le gustaba mucho el contenido que hacíamos. Yo seguía haciendo muchos vídeos en YouTube y ahí llegamos a la pandemia y llegamos más o menos a el que creo que es el momento de mayor popularidad que nunca jamás he tenido, que fue cuando empecé a crear contenido en Twitch. Empecé a abandonar un poquitito, aunque bueno, lo mantenía YouTube, pero empecé a hacer prácticamente a diario contenido en Twitch, directos en Twitch, que fue increíble, fue una de las mejores experiencias que he tenido nunca. Lo pasábamos espectacular, creamos una comunidad absolutamente brutal con esas carreras de canicas, hablando absolutamente de todo, de fotografía cuando tocaba, pero de lo que vosotros queríais, y realmente lo pasamos muy, muy, muy bien. Hasta que, pues 2, 3, 4, 5 meses pasaron, no sé cuánto, y realmente me pasó algo que le pasa a mucha gente, que tú te puedes creer que es mentira, y es que te quemas de todo lo que estás haciendo y de estar a diario siendo un poco esclavo, sin darte cuenta, de crear ese contenido que tienes que hacerlo. En ese momento hice también un vídeo en el que explicaba un poquito qué estaba pasando ahí por un momento un poco chungo y que no sabía cómo gestionar todo, porque me encantaba lo que hacía, pero no sabía cómo poder seguir haciéndolo. Y ahí, bueno, muchos me recomendasteis que me abriera un Patreon, de tal manera que podría crear contenido, podría monetizarlo y por lo menos ese trabajo que tendría pues se vería reflejado económicamente. Más o menos os hice caso, porque en vez de hacerme un Patreon, lo que hice fue crear poco a poco y desarrollar con la ayuda de Bicicleta Studio una página web, un membership site con mi propia escuela online. Eso creo que fue en 2020, 2021, cuando empezamos, en el que yo iba a ser el dueño, a diferencia de Patreon, de todo lo que yo creara. Yo tengo una escuela online en la que empecé a crear y lo tenía claro. Quería ser yo el profesor, quería hacer vídeos en los que todo ese contenido que yo hacía en principio en texto, luego el de la Vía Láctea, hacerlo con los mayores medios posibles. Básicamente quería enseñaros a hacer fotografías desde dentro. Era mi mayor interés, poder crear capítulos de 3, 4 episodios en los que pudierais ver desde cómo planificaba una fotografía, cómo me estaba yo en el campo, cómo desde dentro de la cámara podía enfocar, dónde enfocaba, cómo exponía, cómo hacía la fotografía y luego cómo esos archivos RAW los llevaba a Adobe Lightroom, a Capture One, los revelaba y los llevaba a Photoshop para hacer la fotografía completa. Todo el proceso que yo sentía que lo pudierais ver. Todo eso iba acompañado también de cursos, ¿vale? Cursos típicos de Photoshop, de Lightroom, de Capture One, de Color FX. Empezamos a hacer muchas más cosas y 2 años después, pues puedo decir que básicamente la escuela es mi principal modo de vida. Dejé prácticamente ya la fotografía deportiva y estoy 100% implicado con ese proyecto de ProcessingRaw.com que, como digo, sigo llevando absolutamente y de manera 100% yo solo. Y aquí viene mi situación actual. Muchos de vosotros me preguntáis, Antonio, ¿has abandonado las redes sociales? Ya no estás en Instagram, prácticamente no publicas en Instagram, publicas mucho menos en YouTube. Correcto, prácticamente he abandonado las redes sociales. En Instagram publico muy, muy poquito cuando tengo algo que creo que es muy interesante que contaros. En YouTube sí que intento crear un capítulo todas las semanas, aunque a veces no lo consiga. Y es que desde que nació la escuela Processing Raw, evidentemente todos mis esfuerzos se focalizaron en la escuela y además, a la vez, nació otro proyecto que te tengo muchísimo, muchísimo cariño, que está relacionado con mi otra gran pasión, mi otra gran locura, que es el ciclismo. A la vez que nacía ProcessingRaw.com, nacía Bicilab, que es una plataforma online de ciclismo, dedicada al ciclismo, dedicada al mountain bike fundamentalmente, en el que empezó como un canal de YouTube con 3 amigos y que ahora ha ido evolucionando a ser una de las mayores plataformas en habla hispana de ciclismo de todo el mundo. Tenemos un canal de YouTube con cerca de 60.000 suscriptores, pero no solo suscriptores todo, porque tenemos muchísimas visualizaciones, a diferencia de Processing Raw, que los vídeos tienen 5, 6, 7, 10.000 visualizaciones. En Bicilab tenemos todos los vídeos con 25, 30 y hasta 100, 100 y pico mil de manera tremendamente regular. Es un nicho muy diferente al de la fotografía. Creamos un podcast hace 2 años, un podcast semanal, con todas las semanas desde hace 2 años venimos publicando un episodio, así que si queréis escucharme, ahí lo tenéis en podcast, 16, 17.000 escuchas semanales, que lo convierten en uno de los 2, 3 principales podcasts en habla hispana más importantes del mundo. Este año hemos creado un equipo, ¿vale? Un equipo con más de 300 miembros reales, seres humanos que están inscritos al equipo, y realmente es un proyecto que me lleva bastante tiempo. La situación actual, para que os hagáis una idea, ¿qué es lo que tengo? Semanalmente tengo entre 1 y habitualmente 2 vídeos de YouTube de Bicilab. Tengo que grabar el podcast de Bicilab. Tengo un vídeo semanal
de YouTube para Processing Raw. Tengo entre 2 y 3 capítulos a la semana, que eso no los perdono, para Processing Raw. A veces hago 1, a veces hago 3 capítulos todas las semanas, contenido diferente, cursos, fotografías desde dentro, trucos, todo eso lo tengo en Processing Raw. Y además pues tenemos Instagram y las redes. Estamos hablando de que hay semanas que tengo que hacer 8 vídeos diferentes, 8 vídeos en 5 días lectivos, con lo cual evidentemente pues me queda muy poquito tiempo para las redes sociales y tengo que focalizar pues las dos cosas, la que más me gusta, Processing Raw, la academia, y Bicilab por otro lado. Las redes sociales las tengo un poquito abandonadas. Y esa es mi situación actual a día de hoy, 5 de enero del 2024. Y todo esto viene por la última pregunta de todas. ¿Qué siento actualmente por la fotografía? Bien, pues lo primero que tengo es un agradecimiento máximo y que mantendré toda mi vida porque gracias a la fotografía pues soy lo que soy, abandoné mis trabajos antiguos de geólogo y me dedico a ser fotógrafo, ser divulgador, no sé ni lo que soy, youtuber, pues youtuber, ahí estamos, dedicado a la fotografía. Y luego el sentimiento principal que tengo, y esto me di cuenta de ello el otro día hablando en privado con Iván Ferrero, es que cada vez me da más pereza procesar fotografías complejas. Esto puede que le sorprenda a muchos porque yo creo que me he ganado la etiqueta de manera merecida seguramente durante todos estos años de procesar las fotografías, de Photoshop, de Lightroom, de Capture One, de Color Efes, de sobreprocesar, de engañar, de mentir ahora con la inteligencia artificial. Entonces sé que la gente me tiene como todo lo contrario de lo que puede ser un purista. Pero a diferencia de eso, realmente no me gusta absolutamente nada procesar y cada vez menos. He pasado épocas a lo largo de mi evolución en lo que me encantaba. Me encantaba coger las fotografías y dedicarle 4 o 5 horas a procesar una foto. A día de hoy no me gusta nada. Todas las cosas que hago complejas de edición las hago porque tengo que enseñarlas de manera divulgativa para subirlas a processingraw.com y que la gente que está empezando o gente que lleva menos tiempo que sepa cómo utilizar esas herramientas. Pero realmente a mí lo que me gusta mucho, y me he dado cuenta y cada vez que hago un viaje es así, lo que me gusta es vivir el momento de la fotografía, es estar en ese amanecer, estar en ese atardecer, que me entre el nervio. Todos los que habéis estado conmigo sabéis a qué me refiero con el nervio, soy una persona tremendamente nerviosa y cuando empieza la luz a irse empiezo a correr, si vienen las auroras boreales empiezo a correr, me pongo muy nervioso, me gusta sentir las pulsaciones como aumentan, me gusta pensar en hacer la fotografía lo más compleja posible, una cueva con una panorámica de 3 filas en HDR con focus stacking, me encanta hacerlas. ¿Qué ocurre? Que ya no las proceso porque me da muchísima pereza hacerlo. Lo que me gusta es vivir el momento, lo que me gusta es hacer la fotografía y sé que esto a muchos les sorprenderá porque seguramente piensen que lo que me gusta es editar las fotos y no hacerlas. Todo lo contrario, lo que me gusta es ir de viaje y hacer la fotografía, como sé que podéis certificar todos los que habéis estado alguna vez de viaje conmigo. Y aquí viene un poquito y enlaza ya para acabar el tema de la inteligencia artificial, el tema de los rellenos generativos de Photoshop. Muchos de vosotros pensáis que es el fin de la fotografía, me lo habéis dicho, la fotografía está muerta y yo lo tengo totalmente claro. La fotografía no está muerta, por lo menos para mí y por lo menos para la manera de lo que yo entiendo la fotografía. Porque a mí, como digo, lo que me gusta es ir al sitio, a mí lo que me gusta es correr, a mí lo que me gusta es plantar el trípode y sentir esos nervios de estar haciendo la fotografía y de que la luz se está yendo, y eso no me lo va a quitar la inteligencia artificial, independientemente de que luego no publique las fotos porque haya otra persona que no salga de casa y en el ordenador genere una fotografía desde cero. A día de hoy a mí me encanta ir a hacer la fotografía y no tengo absolutamente ningún problema, como en esa fotografía que habéis visto, en realizar el procesado completo que siempre realizo, en el cual ahora le puedes meter, si quieres, nadie te está obligando, unos pasos con rellenos generativos de Photoshop, pero todo partiendo de una fotografía que ya tenía. Hay que decirlo, no hay que decirlo, qué ética tiene el asunto, que cada uno haga lo que quiera. La gente ahora se está tirando de los pelos con la inteligencia artificial, pero amigos, los fotógrafos de paisaje, no lo olvidéis, llevamos años, 5, 6, 7, 10 años iluminando las fotografías como nosotros queremos con el touch and burn, cambiando cielos, haciendo fogonazos, cambiando colores, haciendo las montañas más grandes, haciendo las montañas más pequeñas y haciendo los primeros planos con unos enfoques absolutamente imposibles. Hay mucha diferencia entre eso y ponerle una tienda de campaña, la que tú quieras, amigo. ¿Por qué lo hacíamos antes? ¿Por qué hacíamos todos esos trucos? ¿Lo hacíamos por engañar? No. ¿Lo hacemos ahora por engañar? No. ¿Por qué lo hacemos? Para divertirme, esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme.